Buenas tardes, saludo a todas y a todos con un buen agrado, con un gran agrado, en un momento más ATER. La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana se complace nuevamente en estar con todos ustedes en esta ocasión para tocar un tema muy especial, ya que la asociación siempre está preocupada por la actualidad de sus miembros, por la profesionalización y el buen conocimiento de no solo de la Constitución, de la legalidad, sino de los aconteceres sociales, de las necesidades sociales, para poder hacer una función más completa y más acorde precisamente a las necesidades de la ciudadanía y cumplir fielmente a cabalidad con el encargo. Y bueno, siguiendo ese ritmo de capacitación y preparación y actualización, tenemos la presencia hoy día del maestro Marco Iván Vargas Cuellar, consejero electoral de San Luis Potosí, miembro se denomina el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Marco. Magistrado Rigoberto, es un gusto para mí saludarte en esta tarde y desde luego estoy muy agradecido con la TERM, contigo desde luego por la generosidad de la invitación para que podamos platicar esta tarde. Gracias, eres muy amable. Bueno, permíteme decir y compartir con el auditorio que eres una persona muy capaz, muy capaz. Cuenta con maestría en Administración de Políticas Públicas por el Colegio de San Luis Potosí. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha desarrollado estudios en materia de Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde luego que ha dictado múltiples conferencias y pláticas en la materia y particularmente en un aspecto que nos interesa actualmente a la sociedad, que es en la cuestión democrática. Estamos viviendo momentos críticos que simbran en nuestra estructura democrática, particularmente por un caso, una materia que aparentemente que no tiene ninguna vinculación, como es la de la salud, pero en este caso ese problema de salud se ha convertido en una pandemia, el COVID-19, que todos sufrimos de manera, y iba a decir directa, la sufrimos directamente porque nos está limitando en todas las actividades cotidianas de todos los niveles en la República Mexicana y desde luego en la actividad jurisdiccional, en materia electoral en la materia administrativa de preparación de elecciones, como es precisamente parte de la función que desempeña nuestro invitado como miembro del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí. Como gran conocedor de la materia y de ese nivel o esa etapa de nuestras elecciones que es fundamental, que se cimenta el proceso, el procedimiento, desde luego, acorde a las leyes previas, pero conforme a las reglas y las determinaciones que cada región y cada lugar, cada momento requiere una atención especial, en este caso de los consejeros electorales. Por ello es muy importante que escuchemos lo que hoy nos comenta nuestro amigo consejero, precisamente en torno al tema elecciones en tiempos de pandemia, que nos ayude, que nos explique, que nos platique cómo incide este gran problema de salud, que es un problema social, un problema político, un problema de gobernación, Marco, seguramente tocarás el tema desde esa perspectiva, de gobernabilidad, déjame decirlo más correctamente, de gobernabilidad, de cómo convivir, cómo coactuar y llevar a cabo todas esas actividades privadas y públicas, y en este caso, pues una función muy importante, que es las elecciones. ¿Qué hacemos en las elecciones? ¿Cómo las preparamos? ¿O cómo las manejamos en esta época, en estos momentos críticos para nosotros, para la ciudad potosina? Bajo ese esquema, Marco, quisiera que desarrolláramos esta plática
y que nos apoyaras con ideas, con propuestas, y qué bueno, esperamos eso de ti, con respuestas, qué hacer y cómo practicar una elección en época de pandemia. Por favor, Mascua, apóyanos. Muchísimas gracias. A ver, la verdad es de que estamos viviendo, a ver, estoy a punto de decir algo que no es nada nuevo, pues, pero estamos viviendo un momento inédito en la vida política y en la vida social, ya no digo ni siquiera de México, del mundo. Hace unos meses no teníamos ni la menor idea de cómo aquella lejana noticia de que había ahí una enfermedad en una pequeña ciudad en China iba a llegar a afectar no solo y a trastocar no solo a la vida en el ámbito de lo público, sino también de lo privado, ¿sí? Ahí en donde ni siquiera las leyes y las instituciones habían logrado hacer cierta incidencia o habían logrado modificar eso, la vida como de lo muy, muy privado, de lo muy individual, pues ahora sí lo estamos viviendo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que estamos viviendo ya mismo, el día de hoy, es un escenario de enormes desafíos para las instituciones públicas. ¿Qué tenemos, Rigoberto? Tenemos a las instituciones gubernamentales, por ejemplo, en materia de salud pública, en materia de sanidad, tratando de administrar una crisis de salud que no termine colapsando las propias instituciones y que a final de cuentas se siga cumpliendo con el interés superior, que es preservar la salud y la vida de las personas, con todos los retos que ello implica. Pero también tienes un segundo reto que tiene que ver con el asunto de la economía. Ya mismo lo estamos viviendo, ¿sí? Esta modificación de nuestras relaciones humanas y de nuestras relaciones sociales ya mismo está empezando a generar una recesión económica cuyas consecuencias las vamos a estar viviendo y padeciendo durante muchos meses. Y ahí hay un segundo reto para las instituciones públicas con todo lo que ello implica. Pero ahora quiero referirme a un tercer panorama que es básicamente a lo que nos dedicamos quienes estamos compartiendo, así lo asumo yo, esta mesa de diálogo. Y es que a final de cuentas nosotros seguimos teniendo mandatos constitucionales de cosas que tienen que seguir funcionando. Es decir, en México, para el año calendario 2020, solo tuvimos o solo tenemos 2 elecciones locales, en el caso de Hidalgo, en el caso de Coahuila, y como es el conocimiento de la mayoría de ustedes, pues terminaron suspendiéndose o postergándose esas elecciones hasta que tengamos como otro tipo de condiciones para poder reanudarlas, ¿sí? Pero hay otros países en el mundo que tuvieron que enfrentar la celebración de elecciones que tienen este año. Algunos las lograron postergar, otras sí las tuvieron que realizar, pero implementando un conjunto como de adecuaciones primero para que salgan bien. Entonces el panorama no lo tenemos sencillo, Rigoberto. Para empezar a platicar un poquito como esta cuestión, yo les tengo preparado un material que se va a estar proyectando conforme vamos platicando acá. Y si alguno de ustedes tiene la necesidad de que podamos distribuir este material, pues con todo gusto lo pongo a disposición de todos quienes nos están viendo a través de la distribución por medio de la TERM o puede ser en las redes sociales para que, alguien no se esfuerce tampoco en ver las letritas que tenemos acá en la pantalla, mucho menos si lo tenemos ahí en una presentación en teléfono celular. A ver, tengo una pregunta, Rigoberto. No es que le esté haciendo a ti, sino que es una especie como de provocación de inicio. Claro. A ver, ¿qué crees que había pasado si esta crisis de pandemia nos hubiera ocurrido hace exactamente 2 años en que estábamos en el proceso electoral concurrente del 2018? Es decir, ¿cuántas de las actividades para la realización de las elecciones, no solo desde el ámbito de la autoridad, sino desde el ámbito y de la vida de los ciudadanos, las actividades que tienen que realizar los candidatos, las personas que forman parte de los partidos políticos, quienes trabajan en estos institutos políticos, la propia ciudadanía que se congrega en actos públicos, tanto en los que tienen que ver con las campañas electorales como en la celebración de las propias elecciones en las jornadas electorales? Si lo pensamos, el grueso y las etapas más críticas de un proceso electoral se viven durante los primeros 6 meses del año calendario, que es como nos encontramos el día de hoy, ¿sí?
Y un poco como que la primera provocación que quiero compartirles es que nuestra actual configuración sobre la forma de hacer elecciones en México no está a prueba de contingencias, no está a prueba de crisis. ¿Sí? Si lo que pudimos hacer en el caso de Coahuila y de Hidalgo fue postergar o aplazar la fecha de las elecciones, es porque más o menos hay un margen político y jurídico para hacer esto. Pero este no es un lujo que podemos disfrutar siempre y todo el año y todos los años. Como lo mencioné hace unos instantes, hay países que tuvieron que enfrentar esta situación más adelante. Déjenme les muestro la siguiente lámina, por ejemplo. Lo que estamos viendo ahí es un montón de flechitas o de vectores que describen de manera pues más o menos general, Rigoberto, todo lo que tenemos que hacer para organizar una elección. Ya ves, el trabajo de las autoridades administrativas y de las autoridades jurisdiccionales es permanente. Nosotros no aparecemos y desaparecemos, y mucho menos ahora que vamos a iniciar procesos electorales, ¿no? Y luego también están todos esos procesos que detonan la actividad administrativa y que detonan la actividad jurisdiccional. Lo que tiene que ver con los ciudadanos, por ejemplo, que estén empadronados en un registro de electores, pero también está el registro de los partidos, de las candidaturas, la acreditación de los observadores, las actividades relacionadas con la campaña electoral, la capacitación electoral a quienes van a ser funcionarios. Antes de eso, por la insaculación y tocar la puerta para poder integrar a quienes van a estar en esa casilla. La producción y la distribución de los materiales electorales. La jornada de votación, escrutinio, cómputo, las etapas posteriores, los procesos informáticos. Es decir, hay un montón de actividades que están relacionadas con un macroproceso, a lo que le llamamos proceso electoral, ¿sí? Y la bronca que tenemos es que ninguna de estas actividades está preparada para lo siguiente que voy a hacer ahora en la presentación. ¡Pum! No estamos preparados para realizar todas estas actividades, por ejemplo, en un escenario como tenemos el día de hoy con COVID-19. La verdad es que no tenemos, ¿sí? Y tenemos un poco de suerte, si me permites expresarlo así, porque no nos ocurrió esto hace 2 años y no nos ocurrió en estas mismas etapas. ¿Qué es lo que tendría que estar ocurriendo? Voy a la siguiente lámina. A ver, sí o sí, las elecciones se tienen que celebrar. Más de 120 países en el mundo durante este año tienen que celebrar elecciones en distintos ámbitos, nacionales, locales, sobre esto que acá en México le llamamos activación de mecanismos directos de participación ciudadana. Todo el mundo está teniendo elecciones, pero normalmente hay como 2 caminos, ya los adelanté. Hay los países que han logrado postergar o suspender, que es el caso, por ejemplo, de México para estos 2 procesos locales, y los países que tuvieron que mantener sus calendarios electorales, pero que sí o sí tuvieron que hacer ciertas adecuaciones para poder celebrar estas elecciones, perdón, sin dejar de proteger la vida y la salud de las personas. Al final de cuentas se trata de eso. Para el caso como el que tenemos acá en México, tú lo sabes muy bien, Rigoberto, no hay margen de error. Las elecciones sí o sí tienen que salir bien, tienen que ser libres, tienen que ser justas. Pero ahora tenemos un nuevo criterio que tiene que ver con preservar la vida y la salud de las personas. ¿Sí? Y me permites, Marco, Uh-huh. interrumpirte. Entonces, bajo ese entorno que precisas, bajo esas condiciones, quiere decir que hemos sido un tanto afortunados y que tal vez sería la oportunidad de afinar y preparar algunas reformas como se ha manejado el voto electrónico, algunos sistemas que nos permitan salir adelante, porque como bien dices, si ocurre, ahorita estamos en preparación, pero si ocurre en mayo esta suspensión y estamos a unas semanas, a 2 o a días de la elección, no tenemos la solución en la mano y se tendrían que diferir. Es decir, estamos en tiempo para preparar una complicación más grande aún dentro de un proceso electoral. Es correcto, porque, o sea, la verdad es de que no sabemos, ¿sí? Tenemos una cierta idea, una cierta expectativa de que dentro de unos meses vamos a regresar a cierta regularidad dentro de nuestra vida cotidiana, pero la verdad es que no lo sabemos. No sabemos si vamos a poder sostener actividades que impliquen conglomeración de gran cantidad de personas dentro de un espacio como concreto.
No sabemos si se va a modificar, por ejemplo, la dinámica para que pueda haber una pequeña concurrencia de personas, eventos de 20, de 30 o de 50 personas, que no sean eventos masivos. Por ejemplo, quisiera que vieran esta lámina que ahora les estoy mostrando. Las actividades que tenemos, actividades como ordinarias o cotidianas, ¿no? Los actos de precampaña o los actos de campaña, la difusión de la propaganda electoral. Ya les había platicado, la integración y la ubicación de las casillas, la capacitación de funcionarios, la producción y distribución de materiales electorales, la jornada electoral, el escrutinio, la sumatoria de los votos, la remisión de paquetes electorales, los cómputos finales, los actos de justicia electoral. Todas esas actividades, Rigoberto, son actividades humanas que implican relación entre personas y las podríamos clasificar como en 3 tipos, ¿no? Las que son de interacción entre pocas personas, por ejemplo, platicar tú y yo, que por cierto el día de hoy tú y yo no lo podemos hacer dentro de una mesa, y eso que nada más somos 2, ¿sí? Otras actividades que implican concurrencia de pocas personas, como por ejemplo los trámites que un partido o que un candidato hace ante la autoridad administrativa o ante la autoridad jurisdiccional, es reunión entre pocas personas. O por ejemplo, actividades de conglomeración, que ya implica la concentración de un montón de personas, y ya sabemos cómo son esas concentraciones, ¿sí? Y que el día de hoy ninguna de esas 3 podemos celebrar de manera ordinaria. Ni siquiera platicar entre nosotros en una mesa de café, ¿sí? Entonces, la provocación precisamente va sobre ese sentido. Como no controlamos y no sabemos cuáles son los escenarios que vamos a enfrentar de aquí al día de mañana o dentro de unos meses o dentro de unos años, es muy pertinente que vayamos avanzando en estos escenarios sobre lo que tendríamos que hacer y lo que tendríamos que discutir ya mismo no solo para la organización de elección de Hidalgo y de Coahuila, sino también la elección concurrente del 2021, que ya empieza el proceso electoral dentro de unos meses, ¿sí? Entonces, Rigoberto, he definido 3 escenarios y esa manera así como de plática, ¿no? Más o menos rápido. Lo tengo en la siguiente lámina. A ver, tenemos de 3 sopas, si me permites expresarlo así. Primero, organizamos las elecciones de la misma manera en la que lo hemos hecho siempre. Pero para que eso ocurra, lo que tendría que ocurrir es que desaparezcan las restricciones que tenemos al día de hoy. Es decir, las restricciones de interacción entre pocas personas en la concurrencia o en la conglomeración. Y la verdad es que estamos en un escenario de incertidumbre. No sabemos cuál es el escenario de salud que vamos a enfrentar durante los próximos meses, ¿sí? Solo manera de ejemplo, sin salirme demasiado, en el caso de Estados Unidos, el gobernador del estado de California ya prohibió toda conglomeración pública durante todo el año 2020, sabiendo que hay elecciones presidenciales allá, en el mes de noviembre, y que ya pasaron por las etapas primarias y todo. Vamos, ni siquiera se van a poder celebrar eventos deportivos masivos en el estado de California, ahí donde se hace Coachella, ahí donde hay, por lo menos se me ocurren 9 equipos de deporte profesional que tienen los estadios más grandes de todo el país, ¿sí? Es decir, es grande el asunto. Entonces tenemos ese primer escenario. Organizamos las elecciones como lo hacemos más o menos siempre, pero no sabemos si vamos a mantener las restricciones que tenemos el día de hoy. Segundo escenario, y ustedes van a notar que me estoy haciendo más amigo de esta segunda posibilidad. Organizamos las elecciones, pero realizamos un conjunto de adecuaciones para poder preservar la vida y la salud de las personas, y en una de esas podemos hasta resolver o retomar algunos de los discusiones que teníamos sobre reforma electoral, no solo las que estuvieron desde hace unos meses, ¿no? Las de la austeridad, sino aquellas que incluso estaban presentes desde antes de la reforma electoral del 2014. Pero eso ahorita lo platicamos. ¿Qué necesitaríamos para ello? Vamos a necesitar recursos, dinero, que sabemos que no vamos a tener, ¿sí? Recursos políticos que se materializan a través de consenso político. Eso más o menos es probable, más o menos, ¿sí? Y tercero, tiempo, que no tenemos tanto y ese es quizás el más imposible de recuperar. Y hay un tercer escenario, Rigoberto, que es el de la gran reforma, ¿sí? La gran reforma que establecería los qués y los cómo para tener un proceso electoral más ágil, más barato, que recupere de mejor manera las tecnologías de la información. Pero para eso necesitamos un modelo
un gran modelo de reforma electoral que el día de hoy no vamos a poder tener, porque no hay tiempo para eso. Y si recordamos cuál es la historia política acá en México, la verdad es que las reformas electorales en realidad se deben a otro tipo de presiones políticas internas y no porque nos queramos poner de vanguardia, ¿sí? Ese es más o menos el escenario que tenemos. Entonces, describo brevemente porque sé que también el tiempo es poco. Vámonos a las consideraciones del primer escenario, es decir, hacemos y organizamos las elecciones todo igual. Así lo quise pues más o menos como titular. A ver, el hecho de que hayamos logrado postergar o suspender unas elecciones tiene que ver con que hubo un cierto margen de factibilidad y de pertinencia. En el caso de Hidalgo y de Coahuila, los hubo, ¿sí? Pero la verdad, Rigoberto, es que no tenemos o no encuentro yo condiciones jurídicas y políticas, por ejemplo, para que podamos postergar la fecha de las elecciones del 2021, ¿sí? Hay un montón de factores que se tienen que estar construyendo un poco más adelante. Hay otra cosa. Lo que sí tenemos que empezar a considerar es que ya mismo tenemos riesgos presupuestales sobre el escenario de organizar las elecciones tal como las tenemos el día de hoy. Solo les doy un dato así chiquitito que a mí me tiene más o menos preocupado, ¿sí? El PREP. El PREP en realidad es un dispositivo operativo e informático que se cotiza en dólares. Muchas entidades federativas, solo para mencionar un ejemplo, ¿sí? Para la elección del 2015, del 2018, por ejemplo, sus PREP locales les pudieron haber costado 10 millones de pesos, 12 millones de pesos. Pero ahí te encargo que eran millones de pesos con cotización del dólar del año 2018, no la del 2021 como lo tenemos el día de hoy. Y no solo eso, no solo tenemos un dólar más caro, sino que también tenemos restricciones presupuestales que están obligando a las autoridades administrativas y las jurisdiccionales a hacer bastante más, pero con menos dinero. No nos vamos a poder quitar ese tipo de condiciones, ¿sí? Y segundo, tenemos otro tipo de amenazas derivadas de otros procesos sociales que ya estamos respirando y viviendo el día de hoy, que era lo que les estaba mencionando hace un rato. La verdad es que no sabemos si vamos a enfrentar restricciones sobre las interacciones de las personas en nivel de contacto, de conglomeración o de concentración. Segundo escenario, que es el que me quiero acercar más en esta charla. Creo que sí vamos a poder hacer una organización de elecciones, pero haciendo como cierto tipo de adecuaciones. Pero para ello, como ya lo anticipé, vamos a necesitar recursos, de verdad, que demandar recursos financieros para la organización de elección no es un asunto de exuberancia. La organización de elecciones en México es un asunto de Estado, y lo digo con todo respeto, pero también con todas sus letras. Como lo mencionaste también en el preámbulo de esta plática, el asunto de la organización de elecciones íntegras en México es un asunto de gobernabilidad. La celebración de elecciones con condiciones de paz y de estabilidad es un imponderable. Entonces, sí o sí, nos tienen que salir bien. Pero las nuevas condiciones que estableció esta crisis de salud pública nos obligan a tomar como una agenda de acciones para que podamos celebrar las elecciones, tomando como, por ejemplo, lo que ocurrió en Corea. Algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, ya lo habrán visto. Corea logró organizar de manera exitosa sus elecciones en el escenario de pandemia por COVID-19, pero no solo eso, sino que hizo ciertas adecuaciones que les permitió obtener la votación más alta en la historia de la democracia de Corea del Sur, ¿sí? Y para ello, pues lo que hicieron fue una combinación de acciones. Ustedes lo ven en pantalla. Acciones de equipamiento. Entonces, imagínate, ¿qué significa? Que a cada una de las casillas les podamos dotar de gel antibacterial, de equipo de sanitización, de que, por ejemplo, se puedan poner paneles plásticos, así como lo que está ocurriendo cuando vas a la tienda el día de hoy, cuando vas al banco, para tratar de limitar el contacto entre las personas, ¿sí? Es decir, necesitamos presupuesto para poder equipar guantes, cubrebocas, alcohol en gel, jabón líquido, modificar las características de las casillas. Eso va a necesitar de dinero, no necesariamente de modificaciones reglamentarias, algunas sí, ¿sí? Acciones de desinfección.
porque al final de cuentas, todo espacio que va a tener interacción entre personas van a tener que ser espacios sanitizados. Eso cuesta dinero y también vamos a tener que hacer algunas modificaciones de procedimientos, ¿sí? En Francia, por ejemplo, lo que hicieron es que habilitaron a un funcionario más en casilla que tenía la única responsabilidad de poner a desinfectar todo con cierta periodicidad. Ahí les encargo. Tercero, la de distanciamiento. No sé si te acuerdas, Rigoberto, la fila que tuviste que hacer tú para votar en el 18. Solo te estoy pidiendo que lo recuerdes. La fila que yo tuve que hacer, y eso que la casilla a la que yo fui a votar estuvo más o menos cerca del Consejo Electoral, porque tú sabes que nosotros vivimos engrapados en nuestra oficina durante toda la jornada electoral y un montón de días después. A ver, a mí me tocó una fila más o menos importante, y ahí les encargo las conglomeraciones en casillas especiales, ¿sí? ¿Qué implica? Pues más o menos lo que estamos haciendo el día de hoy cuando vas al súper o vas a la tienda, pues necesitas establecer como ciertas distancias, no solo entre los electores, sino entre también los funcionarios de casilla. Exacto. Y ahorita nada más estoy hablando de la propia jornada electoral, no estoy hablando de las mesas de recepción de registro, o por ejemplo, cuando tuvimos que verificar lo de los apoyos ciudadanos para candidatos independientes, ¿sí? Y de nuevo, ni siquiera estoy hablando de las conglomeraciones en los actos proselitistas. 4. Lo de los modelos de votación. México va un poquito tarde en esta parte, y esto ya lo sabemos, y también ya se ha dado en otro tipo de discusiones, incluso dentro de los mismos diálogos de ATERM. El tema de votar por otro modelo que no sea cruzar una papeleta y físicamente y meterlo dentro de una urna, es porque no tenemos votación por internet, no tenemos voto postal o no tenemos voto telefónico, porque la historia política en México no nos ha permitido avanzar más allá de eso. Sabemos que el Instituto Nacional Electoral ya tiene una agenda de implementación de voto por internet para mexicanos en el extranjero. No somos el primer país que lo hacemos, ni tampoco vamos a ser el último. Pero ya mismo, cuando te metes a esta plática que están teniendo en otros países, todo el mundo dice, voto por internet, voto por internet, voto por internet. Me apena mucho decirlo, pero en el caso de México no está siendo tan sencillo. Nuestro problema no es un problema de software. Nuestro problema no es un problema de normatividad. Nuestro problema es un problema de confianza, ¿sí? Lo cual es curioso. Sí podemos ya mismo empezar a hacer una transacción hasta de dinero en tu teléfono celular, ¿sí? Sí puedes empezar a comprar cosas de manera electrónica, pero no puedes votar. ¿Por qué? Porque vamos a pensar de inmediato que alguien nos va a hackear, que nos van a robar, etcétera. Te doy, con el siguiente punto les doy un ejemplo completo sobre el asunto de la confianza. Yo creo que sí tenemos que avanzar, no nos va a alcanzar para el 2021, de una vez lo voy diciendo, pero sí tenemos que avanzar de manera sustantiva en primero de construir nuestros propios supuestos de desconfianza y empezar a preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer para entrarle sí o sí a otros modelos de votación no presencial. Y quisiera ilustrarlo con este quinto punto, la atención específica a grupos vulnerables. A ver, les platico brevemente qué se hizo en Corea y qué se hizo en Alemania. Aquellas personas que eran identificadas más bien como grupos de riesgo, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años que tenían morbilidades, o personas que estaban infectadas con el virus COVID, lo que hizo la autoridad electoral es que fue tras el voto de las personas. Es decir, no obligó a las personas a que metieran y cruzaran la papeleta y se fueran y se metieran en la casilla. Entonces, por ejemplo, tienes países que autorizaron a las policías locales para que fueran a la casa de la persona, que emitiera su voto y con toda la confianza del mundo llegaran y lo depositaran dentro de la urna. Votos postales, votos por internet. Es decir, quizás tenemos que repensar hasta qué medida nosotros podemos flexibilizar nuestros modelos de votación. ¿De qué estamos hablando? De permitir a las personas votar y de veras, tenemos que obligar a esa persona a que a fuerza vaya a la casilla y arriesgue su vida o ponga en riesgo la de los demás, cuando en realidad podemos encontrar otros modelos para que pueda esta persona ejercer su voto. Y es un problema de recursos, es un problema de procedimientos o es un problema de confianza, ¿sí? Es por eso que yo estoy hablando de que necesitamos como que un modelo
de adecuaciones, de cuáles sí nos alcanzan a hacer para el 21 y cuáles no, ¿sí? Voy al tercer escenario porque ya se me está haciendo tarde. La gran reforma, ¿sí? Desde ya lo sabemos, no nos va a alcanzar de tiempo para tenerlo para el 2021. ¿Por qué? Otra vez, porque el proceso de génesis de las reformas electorales en México atiende más a crisis políticas internas que a tratar de ponernos de vanguardia o a tratar de atender a amenazas del exterior. Pero yo insisto que esto sí nos pone en una situación muy interesante para empezar a discutir qué tipo de reforma podríamos tener para el 2024. Antes, cuando hablábamos de que el eje orientador de la reforma podría ser la austeridad o podría ser el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, todo eso a lo mejor ya está como que quedó de lado y el día de hoy tenemos que hablar de un nuevo escenario y un nuevo principio orientador de la reforma política. Pero yo me pregunto, ¿cuáles serían entonces esos nuevos principios orientadores? Disminuir las interacciones humanas, disminuir los costos, aprovechar las tecnologías de la información e incluso todavía me pregunto, ¿quién el día de hoy está dispuesto ya mismo, en el 2020, empezar a liderar y acompañar este gran trabajo político? ¿Sí? Evidentemente tendrían que ser los partidos políticos, pero el día de hoy yo creo que tenemos que empezar a generar como estas mesas de discusión para, para avanzar en esto. Ok. Cinco conclusiones que quiero adelantar, ¿sí? Para irnos ya más o menos rápido. Primero, el hecho de que se hayan postergado las elecciones es una medida temporal y es una medida externa. ¿Para qué? Para proteger la vida y la salud de las personas, pero no es una constante. No lo podemos esperar para el 2021. Si queremos hacer adecuaciones, segunda conclusión, tenemos que seguir modelos ordenados, pertinentes y flexibles, no improvisaciones. Lo que ocurrió con el asunto de Coahuila y de Hidalgo fue una salida más o menos factible, que es cuestionable o no. Hay quien dice si por causas de fuerza mayor, bajo los supuestos jurídicos, le alcanzaba o no le alcanzaba al INE para hacer esa atracción, ¿sí? Es decir, nuestra constitución es esa prueba de emergencias. Yo digo que no, ¿sí? Pero por eso te digo, más que improvisar con salidas más o menos rápidas, lo que necesitamos es un modelo de adecuación. Tercero, en escenarios de incertidumbre, sí o sí la restricción presupuestal va a jugar un papel fundamental. Va a afectar la vida y el trabajo de las autoridades administrativas y también de las jurisdiccionales, pero también de los partidos políticos. Y esa no nos la vamos a poder quitar de encima. Cuarto, sí o sí vamos a necesitar una suma de voluntades políticas, una especie de convergencia política, no solo para la celebración de elecciones libres y justas, sino como lo estamos viendo ahora, también para la protección de la vida y de la salud de las personas. Y quinto, como lo acabo de mencionar, la celebración de las elecciones sí o sí es un asunto de Estado. Si no le prestamos atención a eso, vamos a tener otro conjunto de conflictos sociales y políticos que se van o que van a agravar ya la compleja situación que va a enfrentar nuestro país durante los próximos meses. A ver, Marco, si me permites, entonces, considerando esas conclusiones y parte de lo que dijiste en al final de tu exposición, debemos estar pensando posiblemente en una reforma constitucional de gran calado en materia electoral y no en las reformas que se han venido dando cuando estamos pensando, reflexionando, cómo perfeccionarlas. ¿Y por qué no decirlo? Porque una corriente o la corriente fuerte en el Congreso de la Unión quiere materializar algunas ideas que a su juicio serían mejores. Hoy estamos ante un imperativo y nada más que queramos pensar en si es mejor o no es mejor, sino que tenemos que tomar medidas. Quiero decir, adecuar esa reforma, gran reforma constitucional y leyes que permitan que hablar de prórroga de mandatos o no solo la cantada revocación de mandato que se trae ahorita, sino en estos casos especiales, ¿puedo quedarme 2 o 3 meses más? Estar pensando cómo va a estar la gobernabilidad. Los congresos pueden designar gobernadores sustitutos provisionales, pero no podemos designar legisladores provisionales, por ejemplo. Entonces,
es una estructura, una reestructura que se tiene que ir pensando y razonando, no solo lisa y llanamente en estricto sentido el proceso de elección, sino qué va a pasar, cuáles van a ser las consecuencias de que no se lleve a cabo la elección, sobre todo si no tenemos un sistema moderno o electrónico, con todas esas ventajas de que hablabas, como el voto por internet, que se hace en muchos países, como en Estados Unidos, por correo, es algo cotidiano, y ante esa falta de confianza de que hablaste, entonces diría yo, es el momento de reflexionar y ponernos a preparar esa gran reforma, aun cuando estemos sobre la marcha, o quién nos dice, como tú lo decías, acertadamente, podremos hacer, podrá llevarse a cabo la elección de 2021, donde no va a ser un estado ni dos estados, o tendremos que ir pensando y reflexionando qué va a ocurrir y cómo las vamos a enfrentar. Porque bien dijiste, no las podemos postergar 3 o 4 meses todas, o a lo mejor 3 o 4 meses es puede ser una utopía, porque hay quien dice que podemos estar, reincorporarnos a las labores en un mes, hay quien dice que va a ser en 3 meses y gradualmente, y también afirmaste, nuestra vida cotidiana desapareció, no va a volver a ser la misma, no va a ser esa normalidad que teníamos, difícilmente va a regresar o no va a regresar. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Tenemos que empezar a trabajar esa gran reforma o a empezar nada más ir saliendo para no ir saliendo del paso nada más como pasó en Hidalgo, ¿verdad? Postergándolo un par de 2 o 3 meses. Es correcto. Mira, yo creo que tenemos que hacer dos grandes trabajos. Voy a dar una referencia de un clásico de las políticas públicas que se llama Charles Lindblom, y él hablaba sobre la transformación y los cambios. Y entonces decía, incluso con estas mismas palabras, dice, a ver, hay cambios de raíz y cambios pausados, incrementales, le llamaba él, que tiene que ver con irse con las ramas. Y esto lo publicó en un texto que tiene un título muy peculiar que le llama Las ciencias de salir del paso. Muchas veces lo que hacemos nosotros, las instituciones, en escenarios de crisis, es que no resolvemos, sino administramos los problemas. Entonces, en el nombre de administrar los problemas, por ejemplo, organizamos una elección y decimos, a ver, tenemos ciertas restricciones para la interacción entre personas. A lo mejor podemos hacer pequeños cambios para adecuarnos o para adaptarnos a esas restricciones que nos está imponiendo el contexto. Pero no por ello podríamos perder el foco de hacer una reforma de raíz sobre esto que estoy preguntando precisamente en esta charla, sobre cuáles tendrían que ser los principios orientadores y también preguntarnos cuál es la voluntad política que se encuentra detrás de estos. Si revisamos un poco cuál ha sido la historia de las reformas políticas y las reformas electorales en México, lo que nos hemos encontrado son cambios incrementales, no cambios de raíz. Y muchas veces responden a procesos evolutivos que son más consecuencia de presiones políticas internas, ¿sí? Lo que tanto se ha discutido sobre estas propuestas de reforma que se han estado de nuevo discutiendo en el ámbito legislativo y en la opinión pública, ¿por qué no? Desde hace algunos meses, que decían, a ver, es que tienes México tiene el sistema electoral más complicado del mundo, ¿sí? Evidentemente, hay que decirlo también con todas sus palabras. La complejidad de los dispositivos y de los procedimientos del sistema electoral en México son directamente proporcionales al tamaño de nuestra propia desconfianza. Es verdad, hay desconfianza hacia adentro de los propios partidos políticos. Hay desconfianza hacia algunas autoridades electorales, administrativas y jurídicas. Hay desconfianza por todas partes y por eso es que tenemos materiales y procedimientos tan complejos y tan caros, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en nuestra boleta electoral. Básicamente estamos votando sobre papel moneda. Las boletas electorales tienen más de 10 y tantos o 20 y tantos dispositivos de seguridad que lo hacen un documento infalsificable. Pero si nos vamos más atrás, déjame regresar un poco a lo que acabamos de mencionar ahorita. En México, la única forma de votar había sido que una persona se presente materialmente en una mesa de votación y tenga que cruzar ese papel. No había otra forma, ¿sí?
déjame abrir un pequeñísimo paréntesis con un caso muy peculiar de Corea. En Corea, por ejemplo, para que la gente fuera a votar, pues tenía que presentarse con su mascarilla, ¿no? Con su cubrebocas, ¿no? Y con esta careta, ¿sí? Que evitaba de alguna manera, pues, que estuviera expuesto en sus mucosas para que pudieran contra el virus. Oye, ¿y cómo le vamos a ver la cara a la persona de su credencial para votar si tiene la cara cubierta? Oye, por favor, quítese el cubrebocas, quítese la careta, porque necesito verificar que usted es el de la credencial. Y por cierto, también quítese el guante que trae porque tiene que poner su huella dactilar ahí. ¿Viste? Es decir, estamos organizados nada más para una manera de muchísimas formas que tenemos para votar. Entonces, ¿necesitamos reformas de raíz o necesitamos reformas y pequeñas adecuaciones incrementales? Antes de todo eso, la provocación tiene que ver con preguntarnos cuáles tienen que ser entonces esos principios orientadores. En verdad, yo creo que en el corto plazo, lo primero que necesitamos es definir esta agenda de adecuaciones, primero, para que la elección, tanto las elecciones locales de Coahuila y de Hidalgo, salgan bien en el 2020, haciendo un aprendizaje comparado sobre qué hizo bien Alemania y qué hizo bien Corea, sobre qué está haciendo mal Estados Unidos, porque hay que decirlo también. Estados Unidos tiene una de las elecciones más importantes de toda su historia durante los próximos meses y no está tomando las previsiones adecuadas para poder preservar la vida de las personas y también de alguna manera para garantizar las condiciones de la propia elección, ¿sí? Tenemos que tomar el aprendizaje comparado de estas experiencias y ver qué necesitamos hacer ahorita para la del 2021 y qué nos alcanza a hacer para los procesos electorales posteriores, los no concurrentes que tendremos en los siguientes años 22 y 23 y la gran elección del 24. ¿Sí? Estamos a un tiempo muy pertinente de empezar a discutirlo y lo tenemos que hacer como siempre lo hacemos, entre autoridades administrativas, jurisdiccionales, la comunidad académica, la comunidad de expertos. La sociedad civil no puede estar ajena de estas discusiones. ¿Sí? Hay un concepto bien interesante, Rigoberto, que es el concepto de valor público, que muchas veces lo olvidamos en las instituciones públicas. El valor público se ajusta a las expectativas que las personas tienen de las instituciones. Entonces, por ejemplo, cuando le preguntan a una persona, oiga, ¿y usted qué espera del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando va a una consulta o del ISSSTE? Pues, ¿qué te va a decir la persona? Que me atienden rápido, que me curen, que existan medicamentos, que me traten con respeto. Todo lo que se aleje a que lo atiendan rápido, que lo curen, que haya medicamentos y que lo atiendan con respeto, es alejarse del valor público. Por ejemplo, nosotros como usuarios de un servicio público como el agua, esperamos que el agua nos salga, que sea pura, que sea incolora, que sea insabora, que no salga muy cara y que de alguna manera el servicio sea constante. Otra vez, el organismo operador de agua tiene que hacer todo para que el ciudadano tenga su agua limpia, incolora, insípida, etcétera, que no les falte el servicio y que sea permanente. Eso está perfecto. Oye, ¿qué se espera de las elecciones? ¿De veras nada más esperan que a todos hagamos toda esa operación logística para sacar a 90 millones, o estar preparados para sacar a 90 millones de personas un solo día en horario de 8 a 6 de la tarde? Es la operación logística más importante y más compleja de todo el país. ¿No podríamos hacerlo de manera distinta? De eso estamos hablando cuando hablamos de principios orientadores de nuestra propia elección. Quizás tenemos que flexibilizar y modernizarnos, no en el nombre de ponernos de vanguardia, sino porque el mundo y el contexto nos está obligando a eso. Cuando he estado tratando de seguir estos interesantes diálogos, cuando habla, por ejemplo, de justicia electoral por vía electrónica, pues en realidad es que estamos tratando de ver cómo nos vamos a adecuar a un mundo que ya nos está exigiendo sí o sí que le entremos al asunto. Lo de las notificaciones electrónicas, ¿cómo les damos validez a las mismas? ¿Por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta pues, de que nos estamos poniendo un poco como hasta anacrónicos con exigir que nuestros procedimientos sigan funcionando como si fuera esto el siglo XIX. Y la verdad es que no es así, Rigoberto. La verdad es que no es así. Muy bien, no, es indiscutible que las reflexiones que haces
son profundas, van más allá de la literalidad de las palabras y requieren una atención detenida, puntual, y esa reforma de gran calado a que yo me refería que pudiera ser necesaria, creo que va a Ujú. seguir, creo que es necesaria, estoy convencido de ello, pero por lo pronto tendremos que ir tomando medidas mediáticas para cumplir eh, con las necesidades imperantes. Me refiero concretamente, y si me permites, a las adecuaciones que hizo el Ujú. CEPAC a su reglamento interno para las sesiones remotas, establecer reglas que no Claro, había ajá. y que se tuvieron que hacer de manera pronta y expedita, como las determinaciones que han tomado los ejecutivos, el Ejecutivo Federal y locales para tomar medidas necesarias para prevenir. Y creo que son medidas que llegaron para quedarse, Malcolm. No habíamos Sí, claro. previsto el uso de las tecnologías para nuestras sesiones públicas y ya están aquí. Y entonces creo que eso va a simplificar, porque si un consejero o un magistrado tuvo un pequeño contratiempo de salud que le impidió ir a la oficina, pero que no le impediría entablar un diálogo, pues lo va a poder hacer, ya no va a estar ausente. Y creo que Ujú. ya no Sin debe problema. estar más ausente. Son Ujú. reformas y formas, perdón, que llegaron para quedarse y para que las aprovechemos para eficientizar el funcionamiento de nuestras instituciones. Y que esperamos Ujú. que pronto se den las adecuaciones necesarias para que no se trastorne nuestro sistema democrático y que esperemos que esta experiencia en estos estados de Coahuila y Hidalgo y las del extranjero nos permitan crear esas bases y esos sustentos, que en principio tal vez sean acuerdos o cambios de reglamentos, pues que se habrán de traducir en reformas legales y constitucionales. ¿Estás de acuerdo con ello, no? Sí, por supuesto. Y es que, a ver, es una especie como de pregunta de tarea para todos. A ver, otra vez, el contexto, el mundo, el país, si no queríamos, de todos modos, ya nos está empujando a que empecemos a realizar como este tipo de cambios o de modificaciones, como lo bien lo acabas de mencionar, pues la celebración de sesiones de manera virtual. La pregunta es la siguiente: ¿cómo le podemos hacer para adecuarnos a una nueva manera de hacer nuestros procedimientos sin sacrificar condiciones de certeza, ni tampoco de confianza, ni tampoco todos esos principios rectores de la función electoral? ¿Sí? Tú lo sabes porque desde tu propia cancha y de quienes, nuestros colegas que nos están escuchando, pues lo saben muy bien. O sea, el asunto de la certeza se tiene que cuidar y se tiene que tutelar y se tiene que materializar durante muchísimas etapas y con actos muy concretos de la actividad electoral, ¿sí? ¿Cómo le podemos hacer, por ejemplo, para que los mecanismos electrónicos de votación no sacrifiquen esta parte de la certeza o esta parte de la confianza? La ¿Sí? confiabilidad, claro. Y de nuevo, lo digo con muchísimo respeto, son debates que tenemos que empezar a tener ya mismo, ¿sí? Y si le platicamos a nuestros amigos informáticos, de verdad, no, y lo digo de manera muy respetuosa, nos pueden dar cátedras completas sobre cómo podemos blindar mecanismos de votación electrónica y que de verdad nada más necesitan de pequeñas explicaciones para que puedan efectivamente construir confianza a prueba de hackeos, a prueba de un montón de cosas, de verdad. Lo único que nada más necesitamos hacer es empezar a dialogar con estas comunidades y que de alguna manera nos empiecen a ayudar sobre cómo le podemos hacer para flexibilizarnos y para empezar a construir estas nuevas discusiones sobre la gran reforma. Esto es muy curioso, Rigoberto, amigos. Los principios orientadores de las reformas electorales en México, lo dije hace unos minutos, de manera histórica habían sido las presiones y los conflictos sociales. Creo que el día de hoy tenemos algo completamente distinto que puede empezar a darnos un nuevo norte y una nueva orientación y quizás una nueva fuerza y un nuevo impulso de demanda social de que nuestra forma de organización de elecciones en México sí se tiene que flexibilizar, sí se tiene que simplificar, sí se tiene que modernizar, pero de nuevo, porque el mundo nos ha demostrado que nuestra vieja manera de hacer las cosas, eso, se está quedando vieja y se está quedando antagónica y una de esas termina
eh, arriesgando a las personas en otro derecho, que es el derecho a la salud y el derecho a la vida. Claro que sí. Entonces debemos estar pensando, se nos está motivando, incentivando, desgraciadamente, a un costo muy alto, a que se debe replantear las formas para volver a ver la unidad, no haber la posición de divisionismo, de ventajas, de cuál institución es mayor o superior, sino que se armonicen en aras de, pues déjame decirlo así, en aras de una gobernabilidad más eficaz, un Estado más ordenado y que desde luego beneficie a todos y cada uno de los integrantes del mismo. No sé si quieres agregar algo más, Marco. En realidad, es una especie como de, no es un comercial, sino es más bien una invitación, una reflexión. A ver, yo, y estoy seguro que la mayoría de quienes me están escuchando ahora, yo estoy a favor de la idea de que mantengamos nuestra arquitectura federalista electoral en México. Pero no porque la historia política de México nos obligue o no porque las características geográficas también así nos obliguen, sino porque en realidad hay que tratar de recuperar el valor de la flexibilidad de las autoridades de acuerdo con los propios contextos que tienen que enfrentar. Es decir, la situación que va a vivir la autoridad electoral en la Ciudad de México, el Instituto de la Ciudad de México y los tribunales en la Ciudad de México, no necesariamente es la misma que va a estar enfrentando Chiapas o la que va a estar enfrentando San Luis Potosí o la que va a estar enfrentando Chihuahua o todas las entidades federativas. Me da la impresión de que nosotros deberíamos de mantener esta flexibilidad para configurar nuestras adecuaciones en la medida del contexto y en la medida de las demandas que cada uno de nosotros va a ir enfrentando. ¿Qué es lo que nos está pasando en México? Lo que nos está pasando, y es un poco la parte del comentario que ocurrió con el asunto del INE, que la autoridad nacional tuvo que hacer una atracción para poder hacer pertinente y viable algo que no agarraba forma o que de alguna manera podría no ser homogéneo, para quienes son amigos de eso, en el caso de Hidalgo y de Coahuila. Yo soy amigo de la flexibilidad y de la pertinencia desde lo local. Y esto de ninguna manera está peleado con esta segunda idea que les quiero externar. El asunto de los costos de las elecciones no tiene que ver con la austeridad por sí misma, que efectivamente es un reclamo atendible. Pero de nuevo, como lo dije hace un rato, la organización de elecciones bajo principios estrictos y estándares estrictos de integridad electoral es un asunto de Estado. No tenemos margen de maniobra. Pero entonces, si podemos hacer una disminución de los costos de las elecciones, no solo nada más es por el asunto de la austeridad, como se ha discutido ya muy ampliamente, sino porque en realidad ya sabemos que durante los próximos meses no vamos a tener un escenario de suficiencia presupuestal. Y entonces eso sí o sí nos va a tener que impulsar, aunque no queramos, a pensar de manera distinta cómo vamos a hacer funcionar nuestras instituciones. El último comentario que tengo en realidad es un agradecimiento para ti, Rigoberto, para la TERM, desde luego, por esta generosa invitación que han tenido para que yo pueda estar platicando el día de hoy con ustedes y para que nos podamos estar vinculando a través de este medio, a través de las redes sociales. Ahí también en la presentación les aparece mi cuenta de Twitter, Instagram, Facebook, todo lo que sea, porque pues, al final de cuentas lo que importa es que sigamos platicando de estos temas, ¿no? Muchas gracias, mi estimado Marco Iván, consejero electoral en el estado de San Luis Potosí. Fue enriquecedor escucharte y esperamos tener la oportunidad de platicar nuevamente. Y igualmente, gracias a todo nuestro amable auditorio. Les invitamos a que continúen en contacto y siguiendo los diálogos de la ATEM, la Asociación de Tribunales de la República Mexicana, siempre un paso adelante, siempre buscando esta capacitación, esta superación y que sea compartida para todas las instituciones y poder dar un mejor servicio a nuestra sociedad mexicana. Muchas gracias por su atención. Que pasen muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.